Entonces yo tengo que empezar a hacer cosas y moverme según donde está el rival, porque el rival es el que me condiciona y mis compañeros, pero el rival es el que me condiciona para yo saber qué tengo que hacer. En el fútbol hay un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real del fútbol? ¿Cuál es el objetivo como tal de cada partido? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que hacer como equipo? Ganar. Eso es, simple, ¿no? El objetivo de cada partido es ganar. Ahora, muy bien, Mariflor, ¿cuál es, entonces, si mi objetivo es ganar, ¿vale? Dentro del partido, ¿qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que hacer? Simple, ¿vale? Estamos hablando de cosas muy sencillas, sentido común, pero vamos a intentar para luego llegar a la profundidad o a los microdetalles que no se trabajan. Un gol más que contrario, exactamente. Entender y saber lo que se juega no significa que vayas a ganar. Yo hablo nada más de cómo ganamos. Hay que meter un gol más que el rival. Vámonos a lo simple, a lo más básico de todo, ¿vale? Como si fuese algo muy simple que el jugador tiene que empezar a entender, ¿vale? Entonces, para yo poder ganar, tengo que meter más goles que el rival. ¿Y qué me separa a mí, como jugador, de poder yo meter un gol conduciendo al otro lado de la portería y meter un gol rápido? ¿Qué me separa? Porque si yo quiero que hacer más goles, ¿qué es lo que me separa realmente? 11 jugadores. O sea, me separa que yo, para poder hacer un gol así, me separa que hay una posición, hay rivales, ¿no? Es decir, los rivales que son los que me van condicionando. Esto lo explico y sé que aquí hay jugadores, de hecho, la primera parte de la charla hablaré un poco más la parte también táctica, la parte más de esto, porque sé que hay muchos jugadores que al principio se conectan mucho más a esta parte que les gusta. Luego, la charla cuando iré hablando de la parte más de confianza, les va a costar entender y sobre todo el tiempo de duración de un vídeo no están acostumbrados. Por eso, bueno, ya les explicaré más detalle, pero sí que quiero empezar con esta parte para los jugadores, ¿vale? Si pueden opinar los jugadores, mejor todavía. Vale, entonces lo que me separa es que hay rivales, que hay una posición. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo que buscar llegar a la portería contraria, a mí me da igual si yo lo hago con un golpeo en directo, que yo golpee aquí y lo consigo, o haciendo 1000 pases. Realmente me da igual. El objetivo es meter un gol, no es más. De hecho, si yo juego bonito, si entiendo el juego, si sé lo que tengo que hacer y juego, pero luego no meto goles y otro equipo mete un gol, no he hecho nada en cuanto a competencia. En cuanto a formación, eso es lo ideal, enseñar a los jugadores a jugar, porque da igual el resultado. Pero yo creo que entendamos el objetivo final de un partido, ¿no? O sea, no a nivel formativo, sino a nivel ya de estructura final. Si lo que me separa es los rivales, entonces aquí viene la reflexión que deberíamos empezar con esto con los jugadores jóvenes a entender las cosas. Entonces yo tengo que empezar a hacer cosas y moverme según donde está el rival, porque el rival es el que me condiciona y mis compañeros, pero el rival es el que me condiciona para yo saber qué tengo que hacer. Porque si yo pudiese encontrarme, como te digo, un balón en largo y lo hago, genial, pero como sabemos que aquí hay más dificultad, ¿por qué? Porque aquí suelen defender los equipos con más superioridad y aquí suelen tener menos, pues tengo que intentar progresar en el juego de alguna forma. Ahora vamos con una pregunta, y esto me gustaría, si hay jugadores también lo pueden responder. Entonces, ¿qué suelen decir los entrenadores, no? ¿Cómo podríamos jugar aquí? Pues juego pase aquí al central y el central llega a banda. ¿Y cuál es el objetivo aquí? Una vez que estamos en banda, tenemos que buscar rápidamente ir al otro lado, ¿cierto o no? Hablo de algo simple, o sea, llega el balón aquí y olvidémonos de los jugadores. Lo que tenemos que buscar y lo que dicen los entrenadores es que tengamos que ir rápidamente al otro lado, porque claro, en el otro lado, en teoría, el equipo va a estar así, ¿no? Eso es lo lógico. Entonces, vale, no pasa nada. Si al final es un poco darles idea. Fíjense que estamos en algo muy simple, ¿no? ¿Qué quiero decir? Porque yo sé que te están buscando como cuál será la respuesta perfecta. No, o sea, es más simple lo que parece, pero luego todo depende. Se lo he dicho, al final depende del rival. ¿Qué quiero decir? Que muchos entrenadores, y lo he visto en el fútbol formativo, es un pase al otro lado, juega rápido, cámbialo, muévete mucho, muévete, consigues espacio, pásalo a un lado y luego vete al otro lado lo más rápido posible. Eso es lo que se comunica. Eso es lo que se trabaja en el fútbol formativo. Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque algo simple. Yo tengo que, según lo que hace el rival, si yo llego aquí a banda y aquí tengo posibilidades de romper espacio, ¿para qué tengo que cambiarla a este lado? Si yo estoy aquí, pero aquí no me defienden, ¿para qué ya tengo que cambiar a este lado? Yo tengo que entender qué es lo que pasa. Ahora, si yo tengo que buscar jugadores libres en el proceso, yo tengo que entender quién defiende a quién. Y aquí viene la parte más difícil, ¿no? Si aquí son dos defensas centrales y aquí hay un medio centro, yo sé que aquí hay padres que a lo mejor esta parte no es lo más importante porque no hace falta que ustedes sepan de fútbol, sino que simplemente quiero que entiendan lo que nos enseñan los clubes y es a pensar, ¿vale? Si aquí hay dos delanteros, este delantero en teoría marca este central y este delantero en teoría marca este central. En teoría, ¿no? Si hablamos un poco de esto. Y este mediocentro, ¿quién le defiende? Ah, claro. Estos jugadores pueden intentar que este jugador no defienda, entonces aquí tendrían tiempo y espacio. O si estos jugadores van a presionar, este es el libre y yo tengo que encontrar a este jugador. Porque este jugador es el que ahora, entre todo este proceso, tiene más tiempo y espacio, al menos que este jugador venga para acá. Y si este jugador viene para acá, entonces aquí hay otro libre. Y si este jugador está en intermedia, tengo que intentar encontrar ese libre. Pues en el fútbol, yo tengo que enseñarle al jugador a entender que todos los movimientos dependen del rival y que se va a generar jugadores libres en función de lo que pase en el campo.
Si yo no soy capaz de entender esto, que eso es lo que nos enseñan los clubes, a pensar que no es a que yo le diga A, B, C, sino que en el A, B, C el jugador sepa que cuando hay A, qué opciones tiene, cuando hay B, qué opciones tiene, pero no decirle solamente haces esto, esto y esto. Que se enseña en el fútbol a jugar en corto y luego al final no le enseñan a pensar según lo que pasa. Este jugador no observa y a lo mejor aquí hay más situaciones y juega de este lado, cuando no hay ningún sentido, porque no ha entendido que aquí hay más espacio, porque no es capaz de verlo, porque no es capaz de entenderlo, porque no se lo enseñan. ¿Qué pasa con todo esto y qué tiene que ver con la confianza y con todo esto que estamos hablando? Si un jugador no entiende lo que está pasando, la probabilidad de pérdida aumenta, porque estamos hablando que un rival me condiciona. Yo lo que tengo que buscar dentro del campo es tener un segundo más de ventaja o generar algo en el juego para que yo saque posibilidad de mostrar mis habilidades. Si aquí tengo una referencia de marca y yo me quedo parado, cuando reciba, la probabilidad de pérdida es muy grande. Si aquí en cambio recibe y yo bajo un metro, cuando yo reciba tengo un segundo más de ventaja. En ese segundo más de ventaja puedo generar algo diferente, porque según cómo venga, puedo interpretar qué hacer. Pero eso es entenderlo. Si este jugador me está siguiendo, a lo mejor aquí hay un espacio, lo puede aprovechar este jugador, pero tengo que entender y moverlo según lo que pasa en el campo. Entonces, lo que me separa de hacer un gol son los rivales, pero según lo que pasa en el campo, yo tengo que adaptarme. Entonces, un jugador, si no es capaz de saber qué es lo que hace el equipo rival dentro del partido, que ninguno lo sabe o muy pocos lo saben, entonces no está pensando en el juego, está reaccionando solamente a lo que el entrenador le dice. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué no avanzas? Porque no eres capaz de interpretar cómo moverte. Si aquí yo tengo tiempo y espacio, si yo vengo para acá, no genero superioridad, o sea, no genero ninguna oportunidad. Si yo estoy a la espalda, cuando juega así y haya presión, me pueden encontrar. Y a la espalda yo puedo controlar y avanzar. Son micros detalles. ¿Por qué les enseño un poco esta cosa muy básica y no tiene nada que ver con lo que iremos hablando de la parte de la confianza? Es porque la confianza engloba todo. ¿Qué pasa? Yo me dedico a la parte del fútbol porque es lo que más estudio y sé dónde más ayudo también a jugadores ya a nivel competitivo. El problema está en que esto de base, si no se trabaja, el jugador, o mejor dicho, si el jugador no es capaz de pensar en esto, va cometiendo errores a medida que va avanzando que no va entendiendo. Y como no lo va entendiendo, no lo va modificando. Y como no lo modifica, se va frustrando y empieza a dejar de hacer lo que a lo mejor sabía. Es decir, el jugador que a lo mejor hacía regates, ya no sabe cuándo hacerlo o no lo interpreta, está en una situación de desventaja todo el rato. Imaginemos que le consiguen con una referencia y cuando recibe hay una probabilidad de pérdida muy alta porque tiene una referencia cercana aquí. Entonces el jugador empieza a fallar porque no es capaz de entender que a lo mejor este movimiento me da un segundo de ventaja y puedo demostrar mucho más. Bueno, a ver, más que lo del despeje de ejecutar un despeje, yo no, o sea, no intento hablar tanto de los aspectos tácticos, sino la forma simple del juego, que no es tan simple de verlo dentro del campo, que esa es la parte más difícil. ¿Y por qué no? Porque si esto se enseña como en grandes canteras de fútbol, como en canteras de Barcelona, a entender mucho más todo el proceso, el jugador tiene que empezar a hacer las cosas según lo que percibe. Pero como el jugador no percibe y no piensa, juega por jugar. Entonces luego dices, que aquí es donde viene la parte más difícil, un equipo que es muy bueno, todos los jugadores tienen confianza porque sobresalen por nivel, pero porque es capaz de recibir un balón y este jugador pues no le marca muy bien porque no sabe cómo marcar. Cuando yo aumento de categoría y voy a un nivel mayor, que es lo que pasa en canteras, a lo mejor como en Real Madrid C, ¿no? Empiezan a competir ya con jugadores ya de segunda ref y ya competencias más complicadas. Ahora mismo están en zona de descenso, si no me equivoco, aunque han ganado los últimos tres partidos, el Real Madrid C, ¿vale? Lo sé porque les analizo también. Y una de las cosas que veo es, ¿vale? Cuando llega a un nivel mayor, ya no es lo mismo que hacían antes, porque lo que hacían para demostrar ya no les vale. Tiene que aprender a moverse y a entender lo que tiene que hacer porque tienen mucha calidad, pero es el conjunto lo que funciona. Y esto, si no se trabaja de muy jóvenes, por muy bueno que seas, fallas. Y cuando empiezas a fallar, ¿qué pasa? Que empiezas a generar en ti una situación de decir, mejor no fallo, porque el entrenador no me va a meter, porque no me va a dar oportunidades, por esto, por esto, por esto. Esto es una parte del proceso por el cual el jugador pierde confianza. Luego hay muchas más. Pero esto para que entendamos un poco desde lo básico, que no se le enseña al jugador, empezamos con las cosas negativas dentro del fútbol. Porque si un jugador va creciendo y empieza a fallar, a fallar, a fallar, aunque entrene muy bien y está a un nivel competitivo, si no entiende cómo modificarlo, da igual. Va a seguir fallando y va a empezar a ajustarse a dejar de hacer las cosas. Entonces se vuelve un bucle. Y entonces empezamos con la parte de que la confianza no es solamente motivación. Vienen varias personas que vienen a mí y me dicen, es que, bueno, trabaja con un psicólogo deportivo, se motiva, pero sigue fallando en el campo. Ah, claro, porque en el campo tampoco está entendiendo nada. Entonces no es solamente la parte de motivación, que eso es muy importante también, sino también es entender lo que estamos haciendo. Si no somos capaces de pensar, es muy complicado.